Hola, ¿qué tal amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos a un video más. Continuando con la serie de videos de esta línea de The Mandalorian de las figuras de Black Series de 6 pulgadas de Hasbro, tenemos a la figura número 3 que corresponde a lo que es el Incinerator Trooper. Vemos que en un costado el arte, en la cara posterior, vemos que también del lado derecho tiene otro arte aquí de la figura. Y del lado izquierdo viene una pequeña descripción donde se nos indica que estos Stormtrooper tienen una armadura especial que soporta altas temperaturas y que se caracterizan por el color o de las líneas en rojo que tienen, para que de esa forma sepan a la especialidad que tienen estos Stormtrooper. Vemos aquí que es la figura número 3 de The Mandalorian, y vamos a ver la figura, que es una figura que me gusta bastante. Casi todas las figuras de los Stormtrooper me gustan bastante porque, al igual que los mandalorianos, son figuras que imponen, que se ven muy bien, que son muy padres. Y en este caso, bueno, el esculpido y la pintura de esta figura, como vamos a ver, vean, el molde es el mismo que el Stormtrooper Imperial normal blanco que vimos en el video pasado, que corresponde a la figura número 2. Pero como dice la descripción, bueno, estos detalles aquí en rojo son lo que diferencian a este Stormtrooper, aparte de esta hombrera también en ese color, lo que indica la especialidad que tiene este Stormtrooper. Bueno, y aparte pues vemos que pues tiene aquí lo de donde va la granada, los detalles aquí en el casco en color azul, los ojos aquí sí son negros, no son verdes como la otra figura, pero vemos que esta figura en sí está igual, el molde es el mismo, por lo que el esculpido y el pintado me parecen también que son muy buenos, y le pongo yo 5 estrellitas de 5 estrellitas. En cuanto a lo que son los accesorios, vemos que lo característico de aquí de este Stormtrooper, bueno, pues es este lanzallamas, donde vemos que está grande y es un poquito pesado. Tiene esta simulación de mangueras que va hacia la parte posterior, donde tiene los tanques, y aquí tiene un sello en rojo del Imperio. Podemos ver que es algo característico que a lo mejor muchas personas no se han dado cuenta, no se dieron cuenta, de que este accesorio está invertido, está al revés. Es de aquí de donde salen las mangueras, tiene que ser en la parte de arriba, y esto que está aquí debe de ir hacia la parte de abajo. Esto, bueno, no sé si sea un error de Hasbro o por qué lo pondría así. Si ustedes checan el capítulo donde sale este personaje, van a ver que lo que estoy diciendo es lo correcto. Pero bueno, en sí esta figura me parece que aún así está muy bien. Aparte de eso, bueno, incluye este efecto de flama que se pone en lo que es bueno, el lanzallamas. Vamos, es una figura que en cuanto a articulaciones, bueno, pues son las mismas que la otra figura. Vemos que pues los brazos se extienden 90 grados. Bueno, antes de pasar a las articulaciones, bueno, lo que es los accesorios me parece que son 5 estrellitas, también de 5 estrellitas, porque pues es lo único característico este lanzallamas. Nada más este detalle que está al revés, pero bueno, yo creo que son muy buenos accesorios los que trae. Hay algunos coleccionistas que lo modificaron, que lo voltearon así como debe de ir, pero sí requiere de cuidado, de detalle, y realmente pues yo no le quise mover para no echar a perder la figura. Vemos ahora sí, bueno, las articulaciones. Vemos que la cabeza viene hacia los lados. El movimiento de girar está un poco limitado, sí lo hace, pero está un poco limitado por la hombrera que tiene aquí. Pero vemos aquí que realmente pues las articulaciones de los miembros de la extremidad superior, perdón, es la misma. Vean el codo con una sola articulación, la mano también hacia los lados, hacia arriba. Vemos que aquí en la mano también tiene este detalle aquí en rojo. Pero todas las articulaciones, bueno, son iguales, tanto en el torso también, que tiene movimiento, vean, movimiento hacia un lado, movimiento hacia el otro, los de flexión, los de extensión, también son muy buenos. La extremidad inferior, vemos que el muslo también tiene aquí que puede girar, y vemos que la rodilla es una sola articulación que dobla a más de 90 grados, pero sin llegar a tocar con el talón aquí lo que es la espalda o la pierna. En cuanto a los tobillos, vemos que también tiene movimiento hacia un lado, hacia el otro, que en esta figura está dura también, como les comentaba yo en la anterior, que en algunas figuras estos moldes nuevos salen un poquito duras, rígidas,
y hay que aflojarlas un poco para que se puedan mantener bien de pie y que puedan hacer unas buenas poses. Bueno, en general yo creo que también las articulaciones le pondría yo 5 estrellitas de 5 estrellitas, ya que es el molde nuevo de los Stormtrooper que salieron en el año 2020. El accesorio, bueno, se lo podemos poner aquí, pero es algo que le encontré pues de negativo, se puede decir, a esta figura, ya que se coloca, pero es un accesorio que de por sí pesa, y si uno le pone lo que es el otro accesorio del efecto de la flama, pues todavía pesa más, y eso ocasiona que se baje bastante lo que es el lanzallamas, y que le pase mucho a lo que es la figura. Vamos a checar primero, antes de ponerlo así con las poses, vamos a ponerlo a un lado de otras figuras para ver más o menos la escala que tiene en comparación con otras figuras. Bueno, aquí lo tenemos del lado derecho con Boba Fett de la línea de Figuarts. Vemos que está un poco más pequeño en estatura lo que es el Boba Fett. Y bueno, es el mismo que el Stormtrooper Imperial que vimos en el video pasado. Vemos que pues es el mismo molde, tiene la misma altura, y prácticamente la única diferencia, bueno, aparte del accesorio, son los detalles en rojo. Bueno, y ahora lo comparamos. Del lado derecho tenemos a Darth Vader de Figuarts, y del lado izquierdo a Starkiller de Black Series de Force Unleashed. Vemos que realmente, prácticamente estas dos figuras están del mismo tamaño, y Darth Vader, bueno, pues sí es un poco más alto que estas dos figuras. En cuanto a la accesibilidad de esta figura, es una figura que, bueno, no es tan fácil de conseguir, pero tampoco es muy difícil. Es una figura que duró mucho tiempo en un precio de 800 a 1000 pesos mexicanos, pero que recientemente yo la he llegado a ver hasta en 400 pesos. Entonces, igual que muchas otras figuras, es cuestión de estar buscando lo que son los precios más adecuados. Y yo, un precio recomendable de esta figura sería igual 600 pesos mexicanos, lo que pagaría por ella. Ya más, yo creo que mejor esperaría o la buscaría bien, porque sí es una figura que está muy padre, que vale mucho la pena, pero que ya más de 600, 700 pesos yo creo que en este tiempo no la pagaría. Bueno, pues los dejo aquí con algunas tomas de esta figura. Espero les guste el video. Si es así, regalen un like, suscríbanse al canal, compartan el video, y nos vemos en un próximo video con más de estas series y con otras figuras que compré en esto del Buen Fin, que no me han llegado todavía, pero sí son varias. Hasta luego.